Saludaron, ya miro el que tiene al lado, es conocido, no es conocido, le dio las buenas noches. Gracias a Dios por poder tenerlos en este lugar. Bienvenidos a los que se conectan con nosotros en la transmisión también. Qué bueno que reporten allí su sintonía. Muy bien, damos gracias a Dios por este día. ¿Cómo les fue hoy? Bien, gracias a Dios. Esa es una bendición, poder terminar un día con en la mano del Señor. Amén. Vamos a orar, cierre sus ojitos conmigo, démosle gracias a Dios. Padre, gracias te damos en esta noche por tu amor, tu fidelidad y tu bondad. Eres tan bueno, Señor. Tu palabra dice que has renovado tus misericordias para nosotros. Hoy lo hemos podido ver. Hemos disfrutado un nuevo día, Señor. Hemos realizado las labores que teníamos propuestos, oh Dios, y tu mano ha estado con nosotros. Gracias por permitirnos terminar este día, esta jornada, aquí, en el mejor lugar, en tu presencia, Señor, juntos, unánimes, adorándote, Señor, exaltando tu nombre, dándote a ti adoración. Hoy, Señor, en este momento disponemos nuestro corazón para que tu palabra, que es esa espada de doble filo, entre a nuestro corazón. Dígale, Señor, hoy llevo mis pensamientos cautivos a tu obediencia. Toda distracción, todo sueño, toda fatiga, todo lo que el enemigo quiera traer a mi vida, hoy lo llevo cautivo a tus pies y declaro que tengo oídos abiertos, ojos abiertos para ver, para escuchar, para atender a tu palabra y no ser un solamente oidor olvidadizo, sino un hacedor de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en el mundo digital hay una cosa que se llaman los memes. ¿Han escuchado sobre esa palabra? Son imágenes que se vuelven virales o que todo el mundo las comparte. Y hay unas imágenes que se llaman expectativa versus realidad. Aquí en este ejemplo hay una expectativa de un pastel. Imagínese que usted tiene una celebración de un cumpleaños y su expectativa es que le hagan un pastel así de Blancanieves, bien hermoso. Y cuando usted va a reclamar su pastel, la realidad es una muy diferente. ¿Le ha pasado alguna vez en la vida que usted tenía una expectativa de algo y la realidad es completamente diferente? Y usted, uy, no, esto no era lo que yo esperaba. No, esto no era lo que yo quería para mí. Pues la Biblia también muestra la historia de un hombre que tuvo muchas expectativas, muchos sueños y que pensó que el propósito de Dios se iba a cumplir de cierta manera en su vida, pero la realidad, el plan de Dios era muy diferente a lo que él pensó. A diferencia de esa imagen que vimos ahora, el plan de Dios no es peor de lo que imaginamos, es mucho mejor. Es mucho mejor de lo que usted y yo podemos esperar, de lo que usted y yo podemos pensar. Y este hombre se llama José. Han escuchado, yo sé que muchas veces hablar acerca de José, hemos escuchado la historia de este hombre y hoy vamos a ver entonces cuál era el plan de José, cuál era el plan de Dios y qué aprendió o cuáles fueron los frutos de ese proceso en el que vivió José. Entonces, en primer lugar, ¿cuál era la expectativa de José? La Biblia dice que José era un muchachito de 17 años y él tuvo un sueño. Dios le dio la revelación del propósito que tenía con él y lo vemos en Génesis capítulo 37. Búsquelo por allí, por favor, no nos vamos a mover hoy de Génesis, entonces téngalo ahí, el primer libro de la Biblia, Génesis 37. En el versículo 7, José empieza a relatar el sueño que Dios le dio y empieza a contarlo a sus hermanos. Versículo 7, amén. Dice la Biblia: he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y en el 9 dice: soñó otro sueño. ¿Y qué hizo? Y lo contó a sus hermanos. Y ahora no solamente a sus hermanos,
Lo contó y dijo: he aquí he soñado otro sueño, y aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre, ¿qué hizo? Le reprendió, o sea, lo regañó y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Dios le había dado un sueño a José, de hecho 2 sueños a José, y él estaba convencido que ese sueño era real. Los 2 sueños estaban diciendo que José iba a tener un lugar de prioridad en su familia, y su familia iba a estar alrededor de él en una especie de servidumbre. Y sus hermanos se enojaron, su papá se enojó, mejor dicho, eso levantó ampolla en todo el mundo en esa casa. El plan de José era un camino derechito a la meta. Tal vez usted y yo hemos recibido una palabra de Dios, una promesa, y la recibimos con mucha fe, creyendo en esa palabra, pero creemos como José que la promesa la recibimos acá y allá está el cumplimiento, así, derechito, así, derechito, sin desviarnos a ningún lugar. José está aquí con una túnica de colores, dice la Biblia que su padre le dio esa túnica, era un vestido muy especial en esa época porque era el hijo preferido. O sea que en las casas sí hay hijos preferidos. Eran 11 hermanos y él era de los menores, y su padre lo prefería. ¿Por qué? Porque era el hijo de la mujer que más amaba, entonces era su hijo preferido. Todavía no tenía el hermano menor. Él pensó que su camino a la promesa, al cumplimiento de la palabra de Dios, era un camino derechito. Por eso fue y se lo contó a sus hermanos, a su papá. Él pensó que eso iba a ser en par patadas. Él tenía 17 años, era un joven convencido de lo que Dios había hecho, pero pensó que el plan era sencillo. Su papá lo mandaba a investigar a los hermanos. ¿Cuántos no le han dicho qué hizo su hermano? ¿Qué dijo su hermano? ¿Qué estaba haciendo? Y siempre hay uno que va y cuenta, ¿cierto? Siempre. Ese era José, el que iba y contaba todo. Véalo, allá están tal cosa. Y los hermanos le tenían una bronca tenaz. Cuando nosotros recibimos una promesa de parte de Dios, la Biblia dice que éstas se cumplirán, pero generalmente nosotros pensamos que es así, un camino recto, derechito, sin obstáculos y ¡tin! Ahí llegamos. Pero esa es la expectativa que tenemos. Ahora vamos a ver en segundo lugar cuál es la realidad del plan de Dios. ¿Qué era lo que Dios quería hacer con José? Y vamos a ver entonces aquí, Mari, porfis, ¿cuál es la realidad del plan de Dios? El plan de Dios puede ser muy diferente de lo que usted y yo imaginamos, de lo que usted y yo soñamos. José está aquí y el cumplimiento de la promesa está por allá. Pero en el medio de ese cumplimiento hay varias cositas que van a suceder. Hay varias circunstancias que él va a vivir. Y la primera de ellas está en el versículo 18 de ahí mismo de Génesis 37. Y es un conflicto familiar. Génesis 37, 18 dice: cuando ellos lo vieron, estamos hablando de los hermanos de José, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para darle una sorpresa y llenarlo de picos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Para qué conspiraron? Para matarlo. O sea que no es una peleita cualquiera de hermanos que se jalaban el pelo y le ponían la queja a la mamá. No, ellos estaban conspirando para matarlo. ¿Ha tenido usted de pronto un conflicto familiar de tal envergadura que usted dice: uy, no, esta gente no me quiere ni poquito, están planeando es el mal para mí? José vivió eso. Y en el versículo 28 dice, bueno, les voy a poner un poquito en contexto. Yo sé que muchos han leído la historia de José. José tenía 17 años, sus hermanos estaban por allá apacentando ovejas y el papá le dijo: váyase y tráigame todo el informe de lo que están haciendo esos muchachos por allá. Y como los hermanos ya venían con la ampollita de que era el preferido, de los sueños, de una cosa que lo mandaba, que vea que él ponía la queja, que decía una cosa, ellos ya venían con ese resentimiento en su corazón. Entonces cuando vieron que venía, no se contentaron ni poquito. A veces en las familias pasa así, hay un familiar que llega y todos, oh,
Y ese era José. Llegaba José y todos los hermanos, ay, José, ya va a poner quejas, ya va a ir a decir cualquier cosa por allá. Y conspiraron para matarlo, pero como eran tantos, hubo uno que tiró ahí a malicia y dijo, no, no lo matemos, metámoslo por allá. Pero no era porque quería preservar a José, sino porque quería ganar puntos con el papá. Entonces dijo, no, lo metemos allá y yo después vengo y lo rescato y quedo yo bien con mi papá y gano puntos yo. Entonces resolvieron no matarlo, sino que lo echaron por a una cisterna. Y cuando el otro hermano se fue, dice la Biblia en el versículo 28, que pasaban los madianitas, mercaderes. Entonces sacaron a José de la cisterna, lo trajeron arriba, ojo, ¿y qué hicieron? Le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. O sea que dijeron, no, lo matamos, no ganamos nada, lo vendemos, platica para nosotros. ¿Les parece conocida esa historia? Alguien también lo vendieron por unas monedas, fue a Jesús. Jesús también sufrió la traición. José sufrió la traición de sus propios hermanos, su propia sangre. Los que vivieron con él, los que se criaron con él, planearon su muerte y al ver que podían sacarle provecho, entonces más bien prefirieron venderlo. Lo vendieron. Imagínense un muchacho de 17 años vendido, porque en ese entonces la esclavitud estaba en auge. Se lo llevan para una tierra completamente desconocida, a ofrecerlo por allá, a ver quién lo compraba. Y su pobre padre queda en casa completamente destrozado. Su hijo preferido no aparecía. ¿Y qué hicieron estos caballeros? Es que esto está una historia, mejor dicho. Cogen la túnica esa hermosa y la manchan de sangre y dicen, papá, eso encontramos en el camino, alguien se lo comió. Y ese pobre, dice la Biblia, que lo lloró por muchos días, por mucho tiempo, lloró a José porque nunca encontraron su cuerpo. O sea que no pudo hacer el luto por José, él pensaba que estaba muerto. Tal vez usted ha vivido un conflicto familiar que le ha tocado o se lo han llevado o eso ha dividido la familia y uno ha quedado con un duelo profundo en su alma, con un dolor, con una angustia. José vivió ese conflicto familiar, recibió el odio, el desprecio, la humillación de los que supuestamente sanaban ahí sangre de su sangre para ayudarle. Y solamente planearon el mal. Es más, por allá en el capítulo 42, sin perder el 37, váyanse rápido, vamos a viajar en el tiempo, vamos a ir al futuro un momentico. En el versículo 42, los hermanos le hacen una confesión a José. Escuche esta confesión, yo la leí, yo dije, Señor bendito. Capítulo 42, versículo 21 dice, y decían el uno al otro, los hermanos de José, en otra circunstancia, muchísimos años después, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Ojo aquí, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. O sea que no era que José estaba allá, véndame, eso, hágale que yo. No, dice la Biblia que José tenía una angustia y les rogaba que no lo vendieran. Rogaba y los hermanos viéndolo rogar, sin embargo lo vendieron. Así que no era un conflicto menor el que él atravesaba en su casa, no era un conflicto pequeño y tal vez nosotros hemos vivido conflictos familiares duros en nuestras casas, pero eso va a ser parte del plan que Dios tenía para José. En segundo lugar, él fue vendido y lo compró un señor llamado Potifar. Dice la Biblia que este señor era el capitán del ejército del faraón, o sea, no era cualquier, de hecho nadie pues, tenían que tener platica para poder comprar el esclavo. Potifar era un alto general de faraón y lo compró a José. Y José allí en ese lugar donde estaba, vivió y dice la Biblia en el capítulo 39, ahí más adelantico, capítulo 39, dice la Biblia que este hombre
puso a José a trabajar y vio que era tan buen trabajador, tan buen administrador, que le entregó todo el mandato de su casa, de sus negocios, que administrara todo. Y yo no creo que era una casita ahí chiquita nomás, con 2 o 3 empleaditos, no, porque él era un capitán, es decir, tenía mucha responsabilidad. Dice la Biblia que él le entregó tantas responsabilidades que a lo último Potifar solo se preocupaba por lo que iba a comer. O sea, José le manejaba todo. O sea que era una persona de alta confianza para Potifar. Aunque estaba lejos de su casa, aunque estaba lejos de sus hermanos, aunque era un esclavo, él estaba dando lo mejor de sí y estaba aprendiendo a administrar, estaba aprendiendo a hacer las cosas muy bien. Pero resulta que dice la Biblia que aparte de ser joven, José era muy pintoso. Y la esposa de Potifar, trin, le clavó el ojo y dijo, ¡ja! Y claro, José mantenía más en la casa que Potifar, porque Potifar tenía que salir y José estaba allá. Entonces me imagino que él era el que llevaba, que vea la comida, que esto acá, que llévenla para acá, que traiganla para acá, y ella estaba deslumbrada con José. Y dice la Biblia que ella le insistía que se acostara con él. Venga para acá, José, venga, acuéstese conmigo. Y dice la Biblia que fue tan insistente que un día lo cogió de la ropa, mejor dicho, a las bravas, y él le tocó salir corriendo. Y ella cogió esa túnica de José y ¿qué hizo? Tremenda novela. Él me quería violar, mire, aquí quedó la ropa, si no fuera porque yo estaba gritando, porque estaba herida, porque fue rechazada. Me rechazó, entonces ahorita me vengo. Y dice la Biblia, en el versículo 19, sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer que le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. ¿Les ha tocado a usted ver a su jefe enfurecido? Ojalá que no. José tuvo un conflicto con su jefe, el jefe se le enojó. Y dice la Biblia que se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso ¿en dónde? En la cárcel. Ahora, ¿por qué lo puso en la cárcel? No lo hubiera podido matar de una vez, porque le metió con la esposa, ¿cierto? Entonces algunos especulan, posiblemente era que no confiaba tanto en la esposa, pero era el plan de Dios. Dios no permitió que lo matara, sino que él dijo, para la cárcel. O sea que cuando José llegó a Egipto, empezó a administrar lo de Potifar y empezó seguramente a ver una luz de esperanza. Dijo, no, yo ya estoy bien acá, soy esclavo, pero estoy bien porque mando a los otros esclavos, el patrón me tiene confianza. No, empezó a encontrar cierta estabilidad. Y a veces cuando pasa la tormenta, usted como que, uy, no, ya, como que tranquila la cosa, respiremos. Y llega esta señora y ¡tum!, a la cárcel, al hoyo. Y dice la Biblia que lo envió a la cárcel, pero oiga, lea este versículo 21, por favor. Entonces vamos en el tercer acontecimiento. Primero un conflicto familiar, después encarcelado injustamente. Esa es la segunda, encarcelado injustamente. Pero mire lo que dice allí, versículo 21. Ya leímos que estuvo en la cárcel. Bueno, leámoslos desde el 20 para el contexto. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban ¿quiénes? Los presos del rey. O sea, no eran cualquier preso, eran los presos del rey, lo que nosotros llamaríamos los de cuello blanco, ¿cierto? Los de delito de cuello blanco. Lo mandaron fue para esa cárcel, no para lo de los violadores ni los matones. Lo mandaron para la cárcel de donde estaban los presos del rey. Y ojo allí, estuvo allí en la cárcel, y este 21 me encanta. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. La Nueva Versión Internacional utiliza una frase que me gustó mucho y dice, y Dios no dejó de mostrarle su amor. Aún en la cárcel, allá, acusado injustamente de haber querido violar a una mujer que él mismo le hizo el feo,
dice la Biblia que Dios extendió su misericordia. Dios no dejó de mostrarle su amor. O sea que Dios no solamente estaba con él allí, en la bendición de tener todo el control, de ser el administrador de Potifar, sino que Dios estaba con él también en la cárcel, en la humillación, en la soledad. Y dice la Biblia que le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Entonces empezó a servir en la cárcel. Ojo lo que dice ahí. El 22 dice, y el jefe de la cárcel le entregó en la mano de José el cuidado de ¿quién? De los otros presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Lo mandaron a la cárcel y ahí al Dios le dio la gracia y empezó a administrar los presos. Se organizan así, usted come tal hora, y dice que el jefe de la cárcel ya no se preocupaba por nada. Allá está José cuidando a los presos. Allá está José a cargo de esas rondas. Bueno, no sé cómo se manejaría la cárcel en ese entonces, pero José estaba a cargo de todo. ¿Por qué? No porque era muy bueno, no porque era el más avispado, no porque era muy inteligente. ¿Por qué dice la Biblia? Porque el Señor estaba con él y todo lo que hacía lo prosperaba. Aún en lo profundo, en el hueco de la cárcel, Dios lo prosperaba. Y él empezó, dijo, bueno, perdí mi familia, bueno, me encarcelaron, bueno, ¿qué le va a hacer? Porque uno empieza así, ¿cierto? Pues ya no tengo esto, pues bueno, hagámosle. Bueno, estoy en la cárcel. Entonces José dijo, no, pero ya soy administrador de la cárcel, o sea, ya no soy un preso raso, yo soy el administrador de los presos acá. Bueno, y ya el otro no se preocupaba por nada, él habían alcanzado un poco de estabilidad en la cárcel, ¿cierto? Y dice la Biblia que un día el faraón se enojó con su copero y con su panadero. Delinquieron contra el faraón y tal, los mandó a la cárcel. Y estos dos hombres cada uno tuvo un sueño y le contaron el sueño a José. Y José dijo, no, cuéntenme que Dios me puede dar la interpretación. Y verdad, José les dio la interpretación de los sueños a cada uno. Y a uno, al panadero y al copero del rey, le salió la interpretación como José se las había dicho. Al uno, el faraón lo mandó a matar y al otro lo restauró a su puesto. Entonces, en el capítulo 40, versículo 14, dice la palabra de Dios, que cuando Faraón restituyó del puesto a uno de estos hombres, José le hizo una petición. Imagínese, usted le interpreta el sueño, le sale realidad. José era el que los atendía, me imagino que estaba ahí pendiente de ellos y solamente le hizo una petición. En el versículo 14 le dijo, acuérdate de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí al faraón y me saques de esta casa. En palabras paisas, refiérame ahí con el jefe a ver qué hacemos, ¿cierto? José le dijo, no se olvide de mí, téngame en cuenta, lléveme en la buena, por favor. Y entonces le hace solo esta petición. Este hombre es restituido, le hizo un favor, aún él estando en la cárcel, ayudó a otros, dio la palabra para otros, fue aliento para otros, Dios lo utilizó y solo le pidió un favor. De pronto usted le ha pasado alguna vez, ayuda a otros, los acompaña y solo pide un favorcito. Uno por ahí de vez en cuando, porque le da pena, ¿cierto? Pero mire lo que pasó. Versículo 23. Y el jefe de los coperos, ¿qué dice? No se acordó de José, sino que le olvidó. José. Y él contento allá en su puesto, restituido, contento sirviendo al faraón. Claro, es un puesto muy ocupado, hay que hacer muchas cosas, él tenía una gran responsabilidad. Se le olvidó, entendamos lo que pecado. José fue olvidado. En tercer lugar, olvidado por aquellos a quien sirvió. Tal vez usted ha vivido algo así. Sirvió a alguien, le ayudó a alguien y esa persona lo olvidó. Cuando usted más le ayudó,
ese se olvidó de usted. Y José vivió eso. José vivió el olvido de aquellos a los que él sirvió. Sin embargo, Dios estaba con él. En ese tiempo de espera, en ese tiempo, Mari, la siguiente, porfis, ahí está José interpretando los sueños. Y ahí está José, olvidado. A los que él ayudó, se les olvidó todo lo que hizo por él. Imagínese usted allá, el copero sirviéndole al rey y no se acuerda quién fue el que le dijo que iba a volver a recuperar el puesto. Pero dice la Biblia que él se olvidó completamente de él. Sin embargo, el faraón tuvo otros sueños después. Dios le dio unos sueños al faraón y empezó desesperado. ¿Qué quiere decir este sueño? ¿Qué quiere decir? Y llamó a todo el mundo. Nadie sabía darle la interpretación, nadie sabía qué era lo que pasaba con ese sueño. Cuando de pronto por allá, nuestro amigo, en el capítulo 41, versículo 9, dice la palabra de Dios: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a sus sueños. Y aconteció que como él los interpretó, así fue. Yo fui restablecido y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Así que pasa de la cárcel, ¿a dónde? Al palacio del faraón. El faraón desesperado: ¿quién me interpreta este sueño? Cuando por allá el copero, el sueño, ¡ay, faraón! Vea, cuando usted me mandó a la cárcel, allá uno me interpreta, es un muchacho hebreo, y dice la Biblia que el faraón lo mandó a llamar. Oigan, mire lo que hace José. El versículo 14, Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. O sea que no era cuando quiera vaya a ver el faraón que lo está necesitando en estos días que pase por ahí. No, lo sacaron apresuradamente. Y mire qué hizo José. Se afeitó, se cambió sus vestidos. O sea, él estaba preparado para verse con el faraón. No se fue de cualquier manera. Él se fue y dijo: esta es. Se arregló y se fue. Ya no estaba en la cárcel, estaba donde el faraón. Y Dios le da la interpretación de estos sueños al faraón. En este momento, dice la Biblia, que para este momento donde José es llevado a la casa del faraón, José tenía 30 años. Recuerden que cuando lo mandaron por allá y los hermanos planearon matarlos, ¿cuánto tenía? 17. En este momento que Faraón lo manda a llamar, él tenía 30 años. Ahora, dice la Biblia que lo mandaron a llamar y él empezó a dar la interpretación de sus sueños. Y le dijo: Faraón, esto es lo que va a pasar, van a haber 7 años de abundancia, después van a venir 7 años de escasez, y todos los 2 sueños representan lo mismo, así que usted debe tomar cartas en el asunto, busque una persona que sea buena administradora, que recoja el tiempo de abundancia, y cuando haya escasez tengan para ustedes y para venderle a todos los demás. Y el faraón dijo: ¿y quién mejor que usted? Usted me dio la idea, hágale usted. Lo puso como segundo al mando después del faraón. Dijo: usted es el que Dios le ha dado la sabiduría, Dios le ha dado la interpretación de ese sueño, usted es el que sabe. Y además a José ya lo antecedía una reputación ¿de qué? De buen administrador. Había administrado donde Potifar, había administrado en la cárcel, y ahora el faraón dijo: usted, Dios le dio la sabiduría, administre, hágalo usted, encárguese usted, y queda como segundo después del faraón. Así que tal vez José en algún momento pensaría: ya estoy en el palacio, soy el segundo en el reino,
ya mis tristezas pasaron, esto mejor dicho, esto es lo mejor. Dice la Biblia que empezaron los 7 años de abundancia y José empezó a recoger. De hecho, en uno de esos años de abundancia tiene sus hijos, se casa, tiene sus hijos, le pone unos nombres muy significativos que más adelante vamos a ver, de acuerdo a lo que él había vivido en su vida, y él estaba en tranquilidad y empezó el hambre. 1 año de hambre, 2 años de hambre, y ya los otros pueblos tuvieron que venir al único lugar donde había alimento, que era en la tierra del faraón, porque José había guardado, y no había alimento solo para el pueblo de Egipto, sino que había alimento para vender a las otras naciones. Y adivinen a quién les dio hambre en esa escasez. A los hermanitos de José y al papá. Y el papá dijo: arranquen con todo lo que haya y vayan a comprar. Y se fueron, emprendieron el viaje, llegaron allá a Egipto, preguntaron pues que dónde hacían para comprar las cosas, y adivinen con quién se encontraron. Hay una canción que dice por allá: hey, soy José. Se encontraron con José, pero no lo reconocieron. Claro, un muchacho de 17 años, hebreo, con un trajecito, ahora un hombre de 30 y pico, ya habían 30, 35, 37, 39 años tenía en ese momento, con sus hijos, ya con porte egipcio, porque había adoptado la cultura egipcia. Y los hermanos no lo reconocieron, pero ¿quién sí lo reconoció? José. Y ahí vuelve otra vez el ánimo y cuando parece que todo va tan bien, encuentra usted esa cosita del pasado que salió por allá. ¡Tin! Le recuerdan algo, alguien ventiló algo que no había que ventilar, llegó esa persona que no queríamos volver a ver. Y dice la Biblia que José lo reconoció y se fue y lloró amargamente. ¿Qué quiere decir eso? Que su corazón todavía estaba herido. A pesar de tantos años, su corazón aún estaba herido. Capítulo 42, versículo 9. 42:9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Si usted lee el versículo 8, dice: José conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Y ahí José dijo: esta fue mi oportunidad, aquí sale este clavito y ustedes son espías. Ustedes vienen a robarme, y los metió a la cárcel. Y dijo: ustedes tienen un hermano, ¿cierto? Porque él sabía que había un hermano menor, su hermanito de sangre de la otra mamá, y él quería verlo. Y eso armó, mejor dicho, los metió a la cárcel, les tocó a ellos devolverse. El papá dijo que no lo dejaba ir, después dijo que sí lo dejaba ir, después los trajeron, después les metió unas copas en el trigo. No, eso fue una locura. Y él los estaba haciendo sufrir, y nosotros no somos ladrones. Imagine que usted vaya a comprar. Usted va y dice: Marlene, véndame un bulto de maíz. Entonces Marlene lo vende, usted le da la plata y se va. Y en el camino lo para la policía: vea, que usted le robó a Marlene. ¿Qué? Y en el bulto de maíz está la plata. Eso le hizo José a los hermanos, le metió la copa allá. Y no lo metió en cualquier bulto, lo metió en el del hermano menor, para quedarse con el hermano menor. Y eso fue un drama, mejor dicho, pero que su corazón estaba, ¿qué? Herido. Sin embargo, hay un momento en el que él se arrepiente, toma conciencia de eso. Versículo 23. Ojo, los hermanos se pusieron a hablar en hebreo y ellos pensaban que no entendía, ¿cierto? Porque él era de Egipto. Y ellos hablaban allá, y ahí escucha la confesión que leímos ahorita del versículo 21. Esto nos está pasando por todo lo que le hicimos a José. Mire, nos tratan de ladrones por lo que le hicimos a mi hermano. Nosotros vimos su angustia, mire. Y cuando él ya empezó dice la Biblia, ellos no sabían que los entendía José, porque había un intérprete. Y se apartó José de ellos, y ¿qué dijo? Y lloró. Y después volvió y les habló. Se apartó
a llorar, no pudo soportar. En estos días alguien me mandó un video y es un bebé con una comida acá y está llorando, y después y sigue comiendo. Entonces dice, a veces hay que pegar una lloradita y seguir como si nada. Así le pasó a José, se fue a llorar y después volvió como si nada. Ustedes son unos ladrones. En el capítulo 43, en el versículo 30, dice la Biblia, José cuando ya vio a Benjamín, a su hermano, al chiquitico, al que había dejado tal vez como un bebecito, lo ve allá grande, tal vez asustado, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me llaman como ladrón? Y en el 33 dice, en el 32, espéreme, embolaté, en el 30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar, entró a su cámara y lloró. Mire, ¿cuánto lloraría? Que dice el versículo 32, lavó su rostro y se contuvo. O sea, apenas vio a su hermano, dice la Biblia, que se le volvió una nada a las entrañas y se tuvo que salir corriendo a llorar. Había una aflicción profunda en su corazón. Hay encuentros que son dolorosos, hay circunstancias que nos remueven lo más profundo de nuestras entrañas y usted siente que le están sacando algo de por dentro. Así le pasó a José. Tuvo que perdonar a sus hermanos. Tuvo que perdonar ese mal que ellos le habían hecho. Tuvo que entregar ese dolor, esa rabia, esa tristeza, ese resentimiento, esa angustia que le producía para poder tener completa sanidad y libertad, para poder tener la restauración. Allí se encontró con sus hermanos, pero él anhelaba también encontrarse ¿con quién? Con el papá. Y el papá no había ido. Fueron los hermanos porque el papá era un viejito. Así que José, ya después de haber perdonado, se muestra ante ellos y le dicen, yo soy José, el que ustedes vendieron. Y ellos asustados dijo, no, aquí sí nos mató. Imagínense que le haga esa revelación el mismísimo segundo después del faraón. Dijo, no, estos señores yo creo que estaban más asustados. Dijo, acá nos morimos todos. Sin embargo, él dice que no, que quiere restaurarlos, que traigan a la familia, que se vengan a vivir a Egipto, que les va a conseguir un lugar especial para que ellos vivan. Y dice la Biblia en el versículo, capítulo 46, versículo 29. José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Imagínense ese encuentro, es un encuentro de película. José ahí en su carro se baja, el papá viene y sale corriendo y dice la Biblia que se echó sobre su cuello y lo único que hacía era ¿qué? Llorar. A veces usted no tiene ni palabras, solamente lágrimas, lágrimas, lágrimas. Y José lo único que hizo fue llorar. Se encontró con su papá. Ese encuentro tan anhelado, le dio ese lugar a su familia, los salvó de morir en el hambre y estaban en una calma. Y después se murió el papá. Ay, ay, ay. Así hicieron los hermanos de José. Capítulo 50. Se murió el papá y los hermanos estaban asustados. Porque una cosa es cuando está el papá y todos los hermanos somos muy bien, muy lindos. Pero otra cosa es cuando ya no está el papá. Y los hermanos pensaban eso y dijo, este señor ahora sí nos va a cobrar todas las que nos hizo porque ya mi papá no está. De pronto era una santa paz para que mi papá se muriera tranquilo, ahora sí nos las va a cobrar. En el capítulo 50, versículo 19, dice la palabra, bueno, desde el 18, vinieron sus hermanos y se postraron delante de él, escuchen esa palabra, se postraron delante de él y dijeron, henos aquí, ¿por qué? Siervos tuyos. ¿A qué le suena eso? A un sueño de hace 22 años aproximadamente. Y él le respondió, no temáis. Ojo esta respuesta. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Y mire lo que dice el 20. Vosotros
pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta es la declaración que solo puede hacer un corazón sano, un corazón que ha entendido el propósito de Dios. Él no les dijo, ahora sí me las van a pagar todas, se fueron todos de acá. No, le dijo, ¿quién soy yo en lugar de Dios? Pero no solamente eso, dice, ustedes pensaron mal, pero Dios usó todo esto, dice la versión de la Reina Valera 60, Dios lo encaminó a bien. Dios lo usó para bien. Así que aquí vemos los frutos o la restauración de su familia. Ya había una completa restauración, porque aquí, aunque se habían encontrado con sus hermanos no se sentían perdonados por José. Vivían con temor, vivían pensando que en cualquier momento José los iba a sacar corriendo, los iba a mandar, los iba a matar, les iba a hacer algo, y más cuando murió su papá, ellos dijeron, ahora sí perdimos. Pero solo hasta ese momento hay una restauración total, no solo para José, sino también para sus hermanos. Así que esa restauración no es solo para el que tuvo el sueño o la visión, es para toda la familia. Y en ese proceso vemos, en tercer lugar, los frutos de ese proceso. Y lo primero es que José aprendió humildad. Cuando él se presenta a Faraón, en el capítulo 45 dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José tuvo que aprender a humillarse, a reconocer que Dios estaba allí. El proceso de José le dio la capacidad de aprender a administrar. Porque qué hubiera sido de un niño de 17 años que lo único que hacía era ir a poner quejas de los hermanos para administrar o ser el segundo de Faraón? Él tuvo que haber vivido un proceso que le aprendió, en el cual tuvo poder, tuvo capacidad de administrar, tuvo gente a su cargo, tuvo recursos a su cargo y allí aprendió a administrar. También mantuvo su integridad. Tuvo la oportunidad de pecar, imagínese él, un joven apuesto, atractivo, no, los papás no están por ningún lado, nadie le dice nada, la otra señora le dice venga para acá que no pasa nada. Sin embargo, él mantiene su integridad honrando a Dios. Soportó el olvido y el desprecio estando en la cárcel. Reconoció el poder de Dios cuando se presentó ante Faraón y le dijo, solo Dios me puede dar la interpretación. Y recibió la bendición. En el capítulo 41 dice que él tuvo 2 hijos. Y mire los nombres y el significado de estos nombres. Capítulo 41, versículo 50. Y nacieron a José 2 hijos antes de que viniera el primer año del hambre, a los cuales le dio luz a Senad, hija de Potífera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios lo hizo fructificar. Se encontró con su familia 22 años después. 22 años de espera, 22 años de preparación. 22 años donde su carácter fue formado para poder recibir la promesa. Pedimos cosas a Dios, pedimos la promesa a Dios, a veces pedimos bendiciones, pero para recibirlas tenemos que estar preparados. Y hablaba con alguien en estos días que me dijo, yo le pedí a Dios una casa y ahora que la tengo me toca trastearme, y todos, ay, qué pereza el trasteo. Y entonces ella me decía, pero yo no lo veo con pereza, porque si yo le pedí a Dios esta casa, yo me tengo que trastear. Y a veces le pedimos a Dios algo, pero no queremos el proceso. Señor, bendíceme, multiplícame, dame una empresa, una familia grande, pero si no tengo la capacidad de administrar, de soportar, si me voy a envanecer con eso que le estoy pidiendo a Dios, debo pasar
por el proceso. Debo pasar por el camino para que esa bendición no se convierta en una maldición. Los planes que Dios tiene para nosotros siempre, siempre son de bendición. Sus promesas no pasarán. Dice la Biblia, Él las cumplirá. Pero toda bendición implica un proceso. Toda bendición implica que usted y yo entreguemos nuestro carácter, aprendamos habilidades. Así que viva el proceso de la mano de Dios. Mari, póngame la primera, porfa, la expectativa de José. ¿Cómo sería entonces nuestra imaginación? Es alcanzar todo ya, rapidito, así, sencillito, sin problemas. Pero mire el camino de Dios: altos, bajos, subidas, vuelta a caer. Y la tercera, Mari, porfa. Lo que Dios ha planeado para usted y para mí tiene altos y bajos, tiene valles, tiene escaladas, pero sobre todo tienen un final de bendición. No le tema al proceso, no le tema a las circunstancias. A veces no queremos evitar a toda costa el dolor, pero en muchas ocasiones es necesario para que seamos formados. Y quiero terminar leyendo Génesis 18:15. Dios le habló a uno de sus antepasados, a los antepasados de José. Y quiero que usted hoy medite en esta palabra y se la lleve en su corazón, así como Dios ha hablado a mi vida. Génesis 38. Ay, espere que me embolate. Perdón, 28:15. Puse el 1 en vez del 2, qué pena con ustedes. 28:15. Génesis 28:15, amén. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Ojo allí, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. No nos dejará el Señor hasta que haya hecho lo que ha dicho. Pero eso implica que estaremos en valles, que estaremos en montañas, que estaremos en desiertos, que pasaremos por la traición, por el dolor, por el olvido, que pasaremos tal vez por circunstancias muy difíciles. Pero sobre todo, Dios está ahí. Amén. No lo olvide, hermano. Cuando usted esté sufriendo, esté pasando por una circunstancia difícil, acuérdese de José y de ese versículo. Dios no dejó de mostrarle su amor. Siempre, en cualquier circunstancia, Dios muestra su amor para nosotros. Amén. Póngase en pie conmigo, vamos a orar. Cierre sus ojitos. Yo sé que usted ha recibido tal vez una promesa de Dios, tal vez tiene una petición en su corazón y lleva orando mucho tiempo, poco tiempo, no sé. Está esperando tal vez el cumplimiento de algo que Dios le dijo que iba a hacer. Y cuando la cosa se pone difícil, cuando vienen a nuestro alrededor, cuando nos traicionan, cuando hacen planes para hacernos caer, nos tienden una trampa, en la familia hay conflictos, cuando nos acusan injustamente, tal vez nos sentimos abandonados y decimos: Señor, ¿dónde está lo que me prometiste? Pero allí está Dios. Dios está contigo. Allá en la traición, en la soledad, en el desprecio de su propia familia, Dios está con usted. Cuando esos que usted ayudó le dieron la espalda,
allí está Dios de su lado. Cuando lo acusaron injustamente y le dijeron tantas mentiras y dijeron todo lo que no era y usted salió el peor de todo, Dios está allí con usted. Cuando vinieron esos recuerdos, esas personas del pasado que nos trajeron a recuerdo tanto dolor y nos recordaron que había que sanar nuestro corazón, Dios está ahí. Dios está allí. No nos dejará hasta que haya cumplido lo que ha prometido. Pero esta promesa se cumplirá mientras usted y yo aprendemos en este proceso. Nos humillamos ante el Señor, perdonamos a nuestro ofensor, dejamos ir las cargas del pasado, aprendemos de las circunstancias, nos abrimos a las oportunidades. José no dijo: no hago nada porque Dios no me llamó a ser un esclavo, no hago nada porque Dios no me llamó a estar en una cárcel. José trabajó, hizo su mejor esfuerzo, dio lo mejor de sí, siendo un esclavo, siendo un preso. Hoy dé lo mejor de usted, no importa las circunstancias, donde esté en este momento. Haga las cosas como para Dios, que a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Señor, oro por mis hermanos, oro para que su fe no falte, oro para que los fortalezcas en ese proceso. Por los que hoy se sienten en el hoyo, en lo profundo, en la caída del camino, por los que hoy se sienten en una, entre comillas, estabilidad, pero aún sienten que no es el cumplimiento de la promesa. Por los que hoy luchan, Señor, en sus corazones, y hoy hable con Dios. Usted sabe con Dios cómo está su corazón. Exprésele al Señor, abra sus labios y dígale: Señor, estoy en esta situación, me siento así, esto es lo que me pasa, pero hoy, Señor, entrego mis cargas a ti, entrego mis dolores, entrego mis aflicciones, mis luchas, te entrego este dolor, esta rabia, este resentimiento, te entrego esta frustración, porque por donde yo empiezo todo sale mal. Pero dígale hoy: Señor, vuelvo a ti, vuelvo a tus pies, reconozco que tú has estado en todo mi camino. Y hoy reconocemos que aún en medio de las circunstancias más difíciles, allí ha estado tu mano, Señor. Por eso hoy cantamos de tu bondad, Señor. Por eso hoy decimos: Señor, en mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Y mientras usted y yo entonamos esta adoración, hable con Dios y recuerde aún esas circunstancias de dolor, de tristeza, pero usted hoy levante sus manos y dígale: Señor, en mi vida has sido bueno. Tal vez ahora no entienda el por qué, pero tú tienes un futuro, una esperanza para mí, Señor. Aunque el camino sea doloroso, veré tu gloria, y no solamente yo, sino mi familia y todos los que están a mi alrededor, Jesús. Levante sus manos, reconozca la bondad de Dios. En mi vida ha sido tan fiel. Ahí cuando estaba solo, llorando, traicionado, Con mi ser, con cada Él es fiel, Él es fiel. yo cantaré de la bondad de Dios. Canta, levanta tu alabanza.
has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dígale, Señor, me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Y dígale, Señor, te conozco a ti, Jesús. Me has guiado por el fuego. En ese dolor, en esa Tú prueba, tú cerca estás. en la oscuridad. Tú estás con nosotros, Señor. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Cuando no hay nadie, Él es tu Padre. Él es tu esposo, Él es tu ayuda, Él es tu sustento. Así que hoy decláralo con las fuerzas y dile, Señor, En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. canta su bondad, levanta tu voz, habla con el Señor, adórale, porque Él te ha salvado, porque Él te restaurará, porque Él te levantará. Él es bueno, Él es fiel, su promesa no faltará. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Cantamos de tu bondad, Jesús. En mi vida ha sido Gracias, En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. aleluya. Cantamos de tu bondad, Señor. No importa el valle, la sombra, la muerte, cantaremos siempre de tu bondad, porque estás con nosotros, Jesús. Aleluya. persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. Como diga la iglesia. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios.
Ese fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque todo, Señor, tú lo encaminas para bien, Jesús. Gracias, porque aunque a veces los procesos son difíciles de entender, todo, Señor, tú lo tienes bajo control. Gracias por tu palabra, gracias por los que están en casa. Si está por primera vez aquí o allí conectado, dígale, Señor, gracias por hablar a mi corazón. Yo te entrego todo lo que soy, dígale, Señor, yo te entrego mi vida. Reconozco que necesito cada día más de ti. Hoy te pido perdón por mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias por amarme, por perdonarme. Te entrego todo lo que soy, Señor. Y confiamos en ti, confiamos en tu poder y en tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele ese fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto del Señor nos ha hablado? Amén. Bueno, bienvenidos los que están en casa. Dios los bendiga. Recuerden que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa. Dios los bendiga. Chao, chao. Bienvenidos a la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Nuestras actividades para marzo serán: Semana de oración y ayuno, Del 13 al 17 de marzo. Seminario para pastores y líderes. Próximo 24 y 25 de marzo. Los esperamos. Nuestros servicios semanales habituales. Domingos 10 de la mañana y miércoles 7 de la noche. Oración en la mañana. Martes, jueves y sábado a las 6 de la mañana. Si quieres pertenecer a un grupo de oración o de discipulado, comunícate con nuestros pastores o alguno de los líderes de la iglesia. Y recuerda que somos Tu casa, mi casa, nuestra casa. Bienvenidos a la Iglesia